poeta Roberto J. Martín, que nos hablará de su último libro, presentado recientemente y publicado por Jácara. Se titula El basamento del barro y la mirada de Dios. Contaremos con la sección de Raquel Escaño, que nos conectará su reseña literaria habitual con una canción de la genial Maritrini. Al micrófono, Víctor Frías. A los mandos, Paco Carbonell. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! El basamento de barro y la mirada de Dios es un poemario de madurez. Los versos le llegan a una altura de su vida plena y por consiguiente reflexiva. Su lírica es representativa del azaroso caminar del hombre nacido del barro y vigilado por el ojo del mundo, Dios. Y se detiene además de las temáticas de la libertad y la naturaleza en las del amor. Es amor, soneto inglés o el serventesio. Dudar del amor, la temática social, libertad en el cono sur o España maltratada. La añoranza, madre, padre. Precisamente porque este nuevo poemario de Roberto está concebido desde la madurez personal y espiritual, es por lo que podemos afirmar que está lleno de sinceridad y de honestidad. Condiciones humanas que, por cierto, Roberto Juan Martín González atesora. Los libros viven cuando hablas de ellos. Lo que acabáis de escuchar es parte del prólogo que Agustín Hervás Cobo, periodista, escritor y poeta, escribió para nuestro libro protagonista de hoy, El basamento del barro y la mirada de Dios, de Roberto Juan Martín, como él mismo ha dicho en el prólogo. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Hola, Víctor, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente aquí contigo. Es un placer siempre comunicarnos con nuestros oyentes, con vuestros oyentes directos, que siempre dan un positivismo a los trabajos que hacemos, lógicamente. Hombre, no puede ser de otra manera, porque los trabajos son positivos, son buenos, pues no hay otra forma de mostrarlos, ¿no? Sí, efectivamente, gracias. Sí. Bueno, por contar un poco, porque la última vez que estuviste en el programa, estuviste con Maribel Castro, que como coautores del libro Voces Olvidadas, Voces Perdidas. Y bueno, ahora toca a ti coger el protagonismo y bueno, te vamos a presentar un poquito, ¿no? Muy bien. Bueno, nacido en Málaga en marzo de 1946, tu estudio dirección de empresas artísticas, decorador de interiores y también cursos de arquitectura especializada. Tu ocupación profesional en todo este tiempo, pues bueno, dirección en la empresa privada, ha dado cursos de estructura y construcciones literarias, ha hecho estudios de poesía, también de estructura, de métrica, de rima, también de prosa, epistolar, que también es un género que, bueno, a lo mejor parece menos utilizado, pero también interesante, y ha trabajado en colegio con grupos de adolescentes y mayores aplicando normas de estructuras poéticas. Tus publicaciones, tu trayectoria literaria, yo creo que se parten dos claramente. Unos primeros poemas allá por 1965, 66, 67. Y luego ya vuelves mucho después, en 2018, con Retazos, publicado por Ealiar. Lo que hemos hablado, de coautor del libro Voces Olvidadas, Voces Perdidas. Tienes un blog que es Mis Versos Rimados. Y bueno, ha participado en multitud de antologías, en revistas nacionales, en América Latina. Y bueno, habitualmente también la revista poética Azar, ¿no? Y el foro poético Poesía del Alma, ¿no? Como estaba leyendo ahora en tu trayectoria, ha habido un gran periodo de silencio ahí en medio, entre los años 60 y ese Retazos de 2018.
Aunque seguro que no fue un silencio real en cuanto a la poética, seguro que no fue tal silencio, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con la poesía en ese periodo de tiempo? Bueno, eso es consecuente de que yo desde niño he tenido inclinación a la poesía porque en mi casa, por mis padres, leían mucha poesía y mucha literatura y era un lector en ese aspecto. Pero claro, yo cuando en la adolescencia, pues ese atrevimiento que tenemos con Ujú, cuando a partir de los 15, 16 años uno quiere comerse el mundo y quiere hacer de todo. Y yo tuve la oportunidad, pues bueno, tenía un amigo que el padre tenía una imprenta ujú. de aquellas tan hermosas, Artesanales, ¿no? tan artesanales y hermosas. Y el padre pues le gustaba también mucho la poesía y cada vez que me veía, niño, tráeme las cosas que haya escrito que te las voy a recopilar. Y entonces pues me hizo como 5 libros, cua- Ujú, 4 o 5 libros. Y yo se le llevaba los documentos y me lo hacía. No hay registro ni nada, pero bueno, allí los tenía. Y apareció cuando yo ya me jubilé, después de 50 y tantos años de ausencia, no de intervenir en cuanto a lectura de poesía y literatura, sino en cuanto a la actividad directa en el mundo literario, en el mundo de la poesía. Entonces, yo rebuscando un día en unos cajones y tal, unas cosas, pues me encuentro con apuntes, con notas ujú, y cosas, y digo, hombre, pues mira, ahora que tengo tiempo me voy a volver otra vez. Y empecé nuevamente allá por el 10 o el 12. ujú, Empecé a recopilar datos y a recopilar cosas y empecé a montar un poemario que se publicó allá por el 18, quiero recordar, 17 o 18, un poemario largo con casi 300 poemas, ujú, porque me recuperaba muchos de aquellos antiguos, ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, pues nosotros, yo principalmente, junto con mi mujer también, hemos estado activamente en encuentros y en actividades poéticas que nos ha llevado pues a seguir escribiendo, nos llevó a hacer el poemario, perdón, el libro de ensayo este de voces perdidas, voces olvidadas, que ha sido un libro que está teniendo mucha repercusión porque es ujú, un gran libro, es un libro muy útil, sobre todo para la enseñanza y ujú, los enseñantes. Se está utilizando algún profesor de la universidad lo coge como referencia y como el ujú, libro, y en muchos institutos se está utilizando también. Próxima aparición será una presentación en Madrid del mismo. ujú, Y bueno, ha sido nuestra actividad principalmente en cuanto a esa ausencia tan larga de 50 y tantos años ujú. de la literatura, de la escritura y ahora pues estamos interviniendo tanto que vamos a tener que echar un poquito el freno, ¿no? Va a haber que aflojar, ¿no? Sí, sí, hay que echar un No, poquito el esto es freno. lo que pasa, tanto tiempo lo coge con muchas ganas y no Efectivamente, veas, ¿no? efectivamente. Bueno, a mí se me ha ocurrido jugar un poco a las siete diferencias, ¿no? Pensando en esos primeros poemarios de tu juventud y lo que has escrito ahora posteriormente, ¿no? Y ahora tú pensándolo unos y otros ahora, ¿cuáles son las diferencias fundamentales que hay entre aquellos primeros poemas tuyos y los de ahora? Uy, hay muchas y además importantísimas, pero no en mí, eso le ocurre a cualquiera. La experiencia es el arma que los años te dan. Y entonces yo cuando escribí aquellos poemitas, aquellas cosas más bien sentimentales y cosas, Ujú, allá con 18 años, pues tenía un valor emocional de juventud, ujú, pero realmente no tenía un valor literario. Yo luego lo he leído y digo, bueno, esto, ¿cómo se le ujú. puede ocurrir a nadie Bueno, hacer? eso también somos muy autocríticos con nosotros mismos, ¿eh? Igual, no. Estás mejor de lo que tú nos estás contando. Sí, no, no, de hecho es así, Mm, porque yo soy muy autocrítico, pero luego las críticas de amigos y personas que han ujú, leído esos escritos de entonces, pues no son tan malos, son buenos, hombre, ujú, se pueden llevar a cualquier lado, ¿no? O sea que yo de mi libro Retazos, que me hizo mi recordado amigo Paco Ayala de Granada, ujú, en Aliar, me hizo un libro profundo, grande, un libro con 300 páginas, pues un libro que puede escribir mucho, ujú, ¿no? Y sí, ¿no? El tema está que
que tú sigues escribiendo, que sigues haciendo y sigues poniendo Ujú. tus ideas y tus cosas, sigues poniendo al día, porque el amor a la poesía, el ámbito poético nunca se deshace, eso es verdad. Porque es así. Hemos leído ahí en tu biografía que has trabajado en colegios con adolescentes y con mayores aplicando normas de estructuras poéticas. Eres un gran conocedor de ellas y además en cuanto empiezas a leer este último poemario tuyo, que es el que he leído yo, te das cuenta de que eso es así. Conociéndolas, como las conoces, ¿sueles romperlas luego? No, o sea, yo soy muy estricto en las normas establecidas. O sea, si a mí me dicen que haga un soneto, hago un soneto, con Ujú, todas sus consecuencias. Pero no hago algo que se parezca a un soneto, por poner ujú, un ejemplo, ¿no? Yo soy creador de alguna estructura, pero siempre basándome en la poesía que existe, ¿no? ujú, Pero por variar un poco esa monotonía a lo mejor de una determinada estructura, pues la cambio un poco y le hago, pues a lo mejor rompo un endecasílabo y lo ujú, compongo de un heptasílabo y un pentasílabo o rompo un poco la monotonía. Pero ujú, no suelo desvariar mucho de lo que es en realidad el tema, ¿no? Y bueno, yo eh, es algo que respeto mucho, las estructuras poéticas antiguas. Y luego sí, yo acepto siempre y cuando sea buena, quiero decir, buena no bajo mi punto de vista, sino que sea buena en su estructura, ujú, que haya una prosa buena es una delicia. ujú, Leer una prosa en condiciones, pero no convirtamos la prosa en la carta del soldado, aquella que ujú, escribía a su madre cuando se iba a la mili. ujú, Entonces, el tema está en escribir bien y llevar, la poesía es ritmo, es música, es, es llevar una onda que te ujú, lleve a la melodía, porque ujú, en definitiva la poesía no es más que melodía, dicha de ujú, otra forma, pero es melodía, nada más, no ujú. es más. So, hace poco escuchaba a un poeta decir que si un poema era bueno, se podía cantar sin ningún problema. Igualmente, si una letra de una canción era buena, se podía recitar sin ningún problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, Mm, sí. Además sí, lo que pasa que el lector, que no hay demasiados buenos lectores, mm, pero sí lo hay. Nosotros conocemos gente muy buena leyendo. Pero sí, lo importante es saber leer bien y darle a ese texto, darle su musicalidad, que lo que, que lo que queramos decir, que lo digamos agradable al oído. Tenemos ejemplos. Bueno, nosotros tenemos la suerte de haber tenido un Machado como tuvimos, ujú, que le daba musicalidad a cualquier nota. A cualquier texto le daba una musicalidad impresionante, pero no solamente Machado. Yo reconozco muchísimos poetas que han sabido darle la vuelta perfectamente a un mm, texto sin tener una estructura. mm. En tu caso, ya que estamos hablando que la estructura va por delante, te duele mucho cuando tienes que cortar el tema o tienes que adaptar el tema a la estructura? Bueno, es que Porque a veces es complicado mantener la estructura y las palabras que quieres decir en un momento es determinado. que en sí yo no me planteo ese problema, porque primero veo el texto y si cabe en una décima o cabe en un soneto o cabe en cualquier otra estructura, lo meto. Si no, lo que adapto es la estructura a ese texto, Ujú, evidentemente, porque lo que no se puede poner alegremente, o paso a la prosa directamente y sí, hago una prosa melódica, o me paso a una estructura conforme al texto que sea, porque lógicamente hablamos, y hablamos mucho de sonetos porque quizás es la estructura medida y rimada más conocida de sí. todas, ¿no? Pero hacer un soneto y hacer un buen soneto es difícil. Es difícil porque si tú quieres hacer un soneto melódico, si lo quieres hacer en endecasílabos, tiene que hacerle la acentuación propia del endecasílabo melódico Ujú, o heroico o el tipo que sea, ¿no? Y tú ujú, tienes que darle la acentuación en cada sílaba adecuadamente. Por eso me dicen muchas veces, es que el soneto es muy difícil, ¿no? El soneto es difícil como cualquier composición poética, ujú, pero si la sabes hacer y te adaptas, lógicamente hoy tenemos una ayuda
con nuestros hermanos de las redes Sociales. grandísimas, ¿no? Mm, Y bueno, pues las tenemos que aprovechar, ¿por qué no? Porque en la cabeza de un ser humano tampoco cabe todo. no, no, efectivamente. Pero bueno, pero ahí lo tenemos, pero lo que no podemos es darle la espalda, hago esto porque, bueno, que pase esto, no. Mm, Si tú haces una estructura, hazla en condiciones, hazla mm, bien, no te pases de ello. no, no, es lo suyo, es lo suyo. Pues yo creo que ya para tener una idea de cómo escribe es el momento de escuchar un poema. Muy bien. Pues ¿Qué me- mira, pues justamente hablando de ello, yo como casi todo, leemos mucho a los clásicos, leemos Ujú, mucho a los antiguos escritores, y leyendo un día a Quevedo, pues vi que tenía una estructura curiosa, y es que hacía unas décimas que en ella las remataba con un cuarteto ujú, y los repetía en cada décima. Hacía unas décimas encadenadas, pero los repetía el cuarteto. ujú, Entonces yo hago una llamada de entrada para luego repetir esa décima. muy bien. Dice que la cultura a la ignorancia, con claridad meridiana, dijo que con eficacia mantiene la mente sana. Y las décimas dicen así: arde en cultura la ciencia con paciencia y enseñanza. A la ignorancia te emplaza para evitar la demencia. Construyamos, construyamos con paciencia para espantar la arrogancia. La cultura a la ignorancia con claridad meridiana dijo que con eficacia mantiene la mente sana. El saber es enterarse de los consejos cedidos, en deseos apetecidos para poder adaptarse. Con deseo al acoplarse se persigue la fragancia. La cultura a la ignorancia con claridad meridiana dijo que con eficacia mantiene la mente sana. No escuches al desvalido que cultura desconoce. Es su placer en el goce todo lo desconocido. Vive con lo acontecido como el niño en su lactancia. La cultura a la ignorancia, con claridad meridiana, dijo que con eficacia Ujú, mantiene la mente sana. ujú. Y además una verdad muy grande esa. Sí, eso es lo que me llamó la atención y la acoplé a estas décimas. Suelo hacer muchas décimas Ujú, porque es una forma muy clara Los libros viven de, ujú, cuando hablas de ellos. de hablar y además nos permite ser la estructura más fácil para ser cantada, además, ujú, siempre y cuando hagamos unas décimas honrando y recordando a nuestro Vicente Espinel. ujú. Está bien, siempre hay que honrar Sí, a los clásicos y a todos de los que hemos aprendido algo, ya claro. hay tanto, claro. Ujú. Bueno, ya empezamos a hablar del nuevo poemario, ¿no? El basamiento de Barro y la mirada de Dios. Ya el título del poemario genera preguntas cuando empieza uno a pensar en él. Habiendo leído el prólogo y los pequeños detalles que ahí se dejan, se va uno situando, ¿no? Pero yo quisiera que tú me contaras ese título, ¿qué nos cuenta de este poemario? Bueno, me gusta mucho que se interese en esa pregunta porque está hecha con intención. Ujú, Ese título no está puesto ahí por ponerlo, sino yo creo que el que lea mi poemario verá que hay muchos proyectos, pero no determinantes. Con lo cual quiero decir, el basamento de Barro, que es la propuesta del ser humano, del hombre, ujú, a la humanidad, y la humanidad, o la mirada de Dios, a quien divinamente queramos rezar, es el que determina. Entonces, el hombre propone y Dios dispone. ujú, Simplemente esa es la metáfora que alberga este título, ¿no? ujú, Eh, yo me he basado, casi todo lo escrito está basado dentro de ese concepto, ujú, dentro de ese concepto. Y en ello es donde me he movido más que nada. ujú, Aunque el poemario llevaba siendo recopilado ya unos cuantos años, ujú. al final se consiguió, quise encontrar eso del basamento de Barro y la mirada de Dios. Es importante dentro de un poemario que haya ese concepto, ¿no? A lo largo de todo el libro, ¿verdad? Sí, sí, porque es lo que va a determinar. O sea, Ujú, yo ahí hubiese puesto las flores del campo son preciosas, pero no ujú, hubiera dicho la verdad de lo que es el poemario. ujú, Entonces yo buscaba un título
que refrendara lo que es el concepto y el interior del poemario, del libro, ¿no? Y- perdón. Y eso es lo que me ha llevado principalmente a ir recopilando todos esos datos, todos esos poemas para que lo albergue y lo abrigue el título. Hablábamos de los temas también antes del poemario, se habla de la libertad, de la naturaleza, del amor. Hay mucha temática social, la añoranza, el trabajo también es uno de los temas fundamentales que hay. ¿Por qué son estos temas los protagonistas? Porque yo en general escribo la vida. O sea, yo eh, tengo una buena memoria relativamente Ujú, de mi niñez y de mi juventud, pero yo principalmente le escribo la vida, a la realidad de la vida. Yo mis poemas generalmente no son vividos por mí, ujú, sino son observados por mí. ujú, En algunos casos sí son vividos por mí, como los de mi madre, mi padre, etcétera, ¿no? ujú, Eso emanen de mis sentimientos, lógicamente. Pero yo es que lo que le escribo es eso, a la vida, a la realidad de la vida. Hay cosas que tú no puedes obviar, por lo tanto, como yo tengo el concepto de que el que dispone de papel y pluma tiene la obligación de manifestar las maldades de la humanidad ujú, y decirlas con todos sus conceptos y toda su extensión, para que la gente, bueno, en el poemario se podrá ver, hay unos poemas dedicados a la revolución en en Sudamérica, perdón, ujú, cuando las grandes potencias tuvieron que ir deshaciéndose de las colonias y tal, el Gran Libertador y todas estas cosas, pues hay un poema que lo relata también, ¿no? Y son realidades de la vida, no son otra cosa, o sea, son ujú, invenciones porque yo tampoco podría haber vivido todo lo que yo expongo en este poemario, ¿no? ujú, Porque hablo de amor, de desamor, hablo de desdén, hablo de bienaventuranzas y hablo ujú. de todo. Y un ser humano es difícilmente tenga capacidad de vivirlo todo De vivirlo todo y con esa y intensidad, con ¿no? esa intensidad. Esa parte reivindicativa que tú has comentado y de que estamos hablando, en poemas como este que acabas de leer, de Contra la ignorancia cultura o en Controlador de emociones, eh, son muy importantes. Lo que hemos hablado también de hablar del trabajo, ¿no? Ujú. ¿Crees que es una de las funciones principales también de la literatura en general y de la poesía en particular? Sí, porque generalmente el laborioso no tiene, generalmente, ¿no? Todos tienen sentimientos y emociones, pero no tienen capacidad de creación literaria. La gente en general, me refiero, ¿no? Ujú, Y mucho menos de creación poética. Entonces, si tú te ves en la obligación de exaltar y enlazar a esos trabajadores, eh, como en algún poema del poemario dice, lógicamente tienes que hacerlo. Yo recuerdo, no en este poemario, pero en otro, pues le hago una rememoranza al labriego del olivo, por ejemplo, ujú, al olivar que tan nuestro, tan andaluz y tan nuestro. Entonces le hago una llamada, pero le hago una llamada desde el sufrimiento del labrador, del que trabaja la aceituna y del que trabaja el olivo, ujú, que es muy fácil recordarnos del que recolecta la oliva cuando nos comemos la oliva en el ujú, bar con una cervecita muy fresquita. ujú, Pero esa oliva esa aceituna, tiene un recorrido muy grande, muy ujú, trabajoso, económicamente muy costoso, eh, pero bueno, es un fruto que tenemos nosotros y ujú, que y nos identifica al andaluz más que a otro, aunque haya olivo en otras provincias y en otras regiones, pero al andaluz nos identifica, ujú, el olivo nos identifica mucho al andaluz, por eso hablo de esa vida, del labriego, y le hago un recorrido en todo esto, en fin, ujú. es algo que siempre lo tengo presente. Y es importante, es importante. Dices también en uno de tus poemas que eres un cantor de emociones. ¿Cómo se define un cantor de emociones? Bueno, quizás eso da un poco a ese lirismo. Quien lea poesía y quien lea a los poetas
y quien haya leído a los poetas clásicos de todos los tiempos, verá que la poesía melodiosa anima y hace y ensalza un poco las emociones. Ujú, Entonces, leer a un buen poeta y a su lírica, a muchos casos nos hace llorar. ujú, Eh, yo recordaré siempre, conocí a una poeta nuestra muy querida y enorme, enorme, de ahí de la zona de Lucena, Cabra, Priego, ujú, María Castro. ujú, Es algo exorbitante de escuchar. A mí me hizo llorar esta mujer cuando yo la escuché no hace mucho aquí en Málaga. Por lo tanto, esa es la emoción de la poesía, que te haga sentir y llorar y que te haga disfrutar de esa melodiosa y de esa melodía, de esa ujú, estructura que te están relatando. ujú, En ese momento te están relatando y que te emociona, que te emociona. Y eso es lo que generalmente se pretende, más ujú, que nada, ujú. ¿no? Lo que se pretende es que llegue a ti y que te emocione y diga, hombre, pues he salido muy satisfecho de escuchar a este u otro poeta. Ujú, Tenemos muy grandes poetas en Andalucía hoy en día, ¿eh? ujú. Muy grandes, ¿eh? Sería cuestión de verlo y no tendríamos Para muchas. para mucho, para mucho. Sí, lo podemos dedicar a otro programa, igual que estábamos hablando antes. Seguro, seguro. Pues sí. Bueno, pues vamos a emocionarnos con otro poema. Bueno, pues voy a, lo iba a dejar casi para el final, pero lo voy a leer ahora. Muy bien. Es un poema que me solicitaron para un evento de gritos de mujer. Ujú, Me dijeron que escribiera un poema y escribí un soneto con estrambote ujú, y dice así: el dolor de una madre, la pérdida de un hijo. Traspasa la garganta el grito inerte, vivido con dolor que desespera. Aprovecha la oscura y traicionera fatua parca encubierta que no advierte. Repentino quebranto por la muerte del verbo único amado, y se abatiera desde el vientre materno, que naciera el ansia de vida que él revierte. Angustia de dolor atravesado, cual daga que penetra todo el ser, de la madre sufrida por tener al hijo entre sus brazos amansado, del llanto de una vida que al nacer quisiera y amara tanto porque su querer, sufrir y padecer, es morir por el hijo más ansiado que la muerte callada le ha quitado. qué duro es eso, ¿eh? Es muy duro y bueno, es duro. eh, para mí fue duro escribirlo, porque Mm, conociendo la verdad y la realidad, ujú, bueno, pues yo en casa pues tengo, mi mujer es matrona y entonces siempre se ha hablado mucho de ujú, la muerte del niño, unas veces por pérdida imprevista, pero otras veces no, ¿no? Entonces, la pérdida de un hijo para una madre tiene que ser algo que el hombre no puede comprender tampoco. ujú, Lo puede ver, vivir lo que está sufriendo la otra persona, pero nunca podrá entenderlo plenamente como una mujer lo tiene que entender, eso es ujú, lógico, ¿no? Y en eso es lo que yo me he basado, en reconocer ese dolor de la mujer que a la hora de sufrir un parto ujú. y de que ese parto no llegue a un fin después de él, ¿no? Y que la pérdida de un hijo, yo gracias a Dios no la he sufrido, pero tiene que ser muy doloroso, muy, muy doloroso, por lo que yo he visto en otras personas llegada a mí, tiene que ser muy doloroso y en eso Mm, es lo que me baso. ujú. La realidad, como tú has dicho antes, la vida, ¿no? Sí, 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 Ujú, ¿no? Es que, es que estamos rodeados de hechos contundentes, no es, muchas veces pensamos que es muy subjetivo una opinión. No, es la vida es así, cada uno pensamos de una forma y la forma, pues bueno, pues pueden ser muy diversas.
En el mundo de la política supongo que tiene que ser horroroso cuando hay tantas opiniones y hay tantísimas divergencias de opiniones, ¿no? Y hay lo que no se puede llegar a hacer nunca es conseguir una opinión mediante un bulo, un insulto, un tal. Hay que ser más honesto en la vida, en todo. Y a todos nos iría mejor siendo Seguro, honesto. seguro, Siendo seguro, honesto. seguro, seguro. Es fundamental ser honesto en Sí, todo. en todo, absolutamente. Todo. Pero si no es que luego al final pues, nadie te va a terminar creyendo tampoco. Seguro. Hay una parte tuya muy interesante que ya la has ido esbozando tú con el tema de las estructuras y hablando del soneto. Hay una parte en el poemario que es 4 sonetos a estudio. Sí, Habla de enfático, heroico, melódico y sáfico. sí. Con la temática esta que estamos hablando de la ilusión y el trabajo como en esos de esos 4 poemas. ¿Qué te interesaba plasmar con esos 4 sonetos y cómo conectaban con esa temática? ¿Por qué encajaban con esa temática? Bueno, es muy sencillo. En realidad, cuando tú hablas, porque generalmente la gente, los poetas de hoy en día, trabajan muy poco las estructuras métricas y rimáticas. Entonces, mucha gente, con una preparación un poco laxa, lo primero que dicen es que no saben, que no porque que no escriben soneto porque no saben, o que es que no les gusta porque no, en realidad es que no saben hacerlo. Y entonces mi objetivo no era otro más que decir lo que el soneto es, lo que hablábamos antes. Mm, Un soneto tiene, según qué tipo de sentido quieres tú darle o de énfasis quieres tú darle, pues tiene su acentuación propia. Y en eso es lo que yo hablaba, ¿no? Tenemos el enfático, tenemos ahora mismo mm. está el enfático, está Sí, hemos dicho enfático, heroico, melódico y exact- sáfico. exactamente cada uno Mm. con su acentuación, por eso lo especifico, cada uno ahí con el número de Sí, la sílaba que tiene que donde tiene que acentuar. recaer y Y eso. exactamente. Y mi interés principalmente era ese, que la gente supiera que escribir un endecasílabo tiene su acentuación, según el énfasis que tú quieras darle, según lo que tú quieras decir. Porque si tú quieres escribir una melodía, tendrás que, lógicamente, acentuar la Mm, sílaba. Y en el soneto, en el endecasílabo melódico, pues caen la 3 la 6 la 10. mm, Entonces, lo que yo intentaba o intento decir mm, es eso, que si quieres hacer algo, te estruje un poco la cabeza, busque tus expresiones dentro de esa acentuación silábica. mm, Y no es más que otra cosa que informar, hacer mm. una especie de guía. Sí, un poco de labor didáctica también. Exactamente, exactamente. Eso es. Yo cuando he ido a dar clase a algún instituto, a algún colegio y tal, que por cierto lo recomiendo, es maravilloso Mm, porque los críos tienen una capacidad de absorción muy grande mm, y se quedan atónitos escuchándote hablar, ¿no? mm. Y cuando terminas de exponer, te hacen preguntas de todos los colores y tipos. Se entiende. Y te ponen colorado también, ¿no? También muchas veces te obligan a titubear porque no has entendido bien la Ujú, palabra o la expresión que ellos utilizan en ese momento y ujú, tienes que salir del tema. Pero eso es de eso es la forma por la que yo he puesto estos 4 sonetos a estudio para ello, ¿no? Para que lo lean y digan, pues bueno, pues voy a intentar hacer algo al respecto. ujú. Muy bien. Bueno, pues tenemos que hacer ahora una pausa. Perfecto. Pues en la entrevista seguimos luego hablando contigo. Y bueno, ahora comienza la sección en la que conectamos las palabras con la música, ¿no? De nuestra compañera Raquel Escaño, que creo que ya la tenemos por ahí. Hola, ¿qué tal? Creemos ahí que no se te escucha de momento. Te veo, pero no te escucho. No se me escucha. Ahora sí. Sí, oye, Sí, oye, muy bien, sí, muy bien, ya sí, te tengo. venga. Sí, Sí, correcto. correcto. Perfecto. Pues nada, que buenas tardes a todos. Que aquí estamos con una nueva sección y como bien dices, pues vamos a conectar libros con palabras, Ujú, o sea, libros con música, palabras con música. Pero en el programa de hoy vamos a darle como una vueltecita a la sección. Sabes tú, Víctor, tu invitado, todos los oyentes, que normalmente lo que hacemos es que hablamos de
de una canción o un grupo o un cantautor que se ha inspirado en alguna obra literaria, algún poema, algún escritor, para hacer o bien una canción o bien incluso para el nombre de su propio grupo. Pero esta vez lo que vamos a hacer es, como digo, vamos a dar la vuelta. Vamos a hablar de un libro que acaba de salir, que si bien no es que se haya inspirado en una canción, pero sí ha tomado prestado más o menos el título de una canción y hace un guiño a una canción que todos conocemos, seamos de la edad que seamos, y de la canción que luego hablaremos. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, Sí, no te sí. queda otra porque estoy preparado. Sí, ya está. Ahora a ver cómo cambiamos de tema. Mira, el libro del que vamos a hablar es un libro que acaba de salir ahora mismo hace un par de meses en el mercado, que está solamente en Amazon, tanto en la versión digital como en la física, también en Kindle Unlimited, que está de forma gratuita. Y el libro se llama Esta no soy yo, una autobiografía de ficción que no debes leer. ¿Qué te parece el título? Bueno, bien, interesante, ¿no? No debes leer, a saber por qué. Es que esa es la cosa. Normalmente, como los bichos humanos somos como somos, cuando nos dicen algo, pues queremos hacer lo contrario, ¿no? Sí. Pues mira, Esta no sé yo, vamos a cortar un poquito el título. Esta no sé yo es un libro que está muy cercano a lo que se conoce como el realismo sucio estadounidense, de escritores como Bukowski o como Carver, aunque hay algunos lectores que me consta que lo están comparando mucho con la narrativa de, no sé si conocéis a la escritora granadina Cristina Morales. No. Lo que quiero decir es que es un libro que no es apto para todo el público lector, puesto que sabemos que Bukowski tiene un tipo de narrativa y un tipo de temática y tal. Cristina Morales, si le echáis un vistacillo, a mí me gusta mucho la escritora, pero pues, digo, es un poco complicado de leer, cuanto menos. Esta Rosillo es un libro, una novelita muy corta, muy minimalista, que juega con el lector, con este mismo título, podemos ver, juega con el lector entre la verdad, la mentira, la confusión, guía bastante al lector. Al ser un relato corto, una novela corta y minimalista, como hemos dicho, también evita mucho la adjetivación, sino que lo que va directamente se centra en los personajes y en la acción o en la inacción, en este caso podríamos decir. Esta no sé yo es una autobiografía de su propia autora, pero como ella misma advierte en el título, es una autobiografía de ficción, es decir, que lo que cuenta no es real, o quizás sí. Es que, digamos que está la tía jugando. Si nos metemos en la novela, podemos decir que la protagonista es una mujer de unos 30 y tantos años, una mujer de una clase media, que ella dice que vive eso en un país de clase media, tiene un trabajo de clase media, pero es una mujer que está insatisfecha tanto con su trabajo como con su vida familiar, como con su vida en general, como con su destino, porque en las propias palabras de ella, esa vida que ella está viviendo no es la vida que ella se merece. Entonces decide tomar cartas en el asunto y decide cambiar su vida, cambia de trabajo, cambia de actitud ante la vida, aunque la vida pues, de vez en cuando le da una torta de realidad, porque no siempre es suficiente con querer cambiar las cosas. En esta novela se tratan muchísimos temas. Se trata, uno de los temas centrales en la muerte, y como muchas veces la muerte de un ser querido, en este caso pues habla de la muerte de la madre de la protagonista, muchas veces la muerte de personas cercanas es como un punto de inflexión en nuestra propia vida. Pero también trata de muchísimos otros temas, sobre todo también trata mucho sobre la salud mental y cómo la enfermedad mental también puede enfermar el cuerpo y el espíritu y el alma. También se habla sobre la maternidad, sobre todo sobre la maternidad frustrada y sobre la presión que tienen las mujeres en la sociedad actual de si tienen hijos, si no los tienen, y si los tienen, cómo los están criando, cómo los están dejando de criar, cómo la sociedad se mete tantísimo en esa privacidad que es una cosa muy, muy, muy personal. ¿Qué más se trata? Pues se trata sobre la incertidumbre sobre el futuro, cuando realmente el futuro no existe.
se habla sobre el miedo, sobre la sociedad actual, sobre la autoayuda y todo lo que hay detrás de este mercado de la autoayuda. Pero sobre todo, como decía, lo que se trata es de la muerte, porque la muerte está muy presente en esta novela. Es una novela que sobre todo llega mucho al público, a la lectura femenina, porque normalmente toca muchas sensibilidades que normalmente las lectoras se sienten identificadas con la historia. Es una novela que está escrita sin ningún tipo de filtro, es bastante dura y está escrita sobre todo desde las entrañas y desde la rabia. Y como todos los libros de esta autora, que después desvelaremos quién es, el libro tiene una banda sonora. En este caso se hacen muchas pinceladas, se hacen muchos guiños a canciones de los Rolling Stones, de YouTube, de los Beatles, de George Harrison, de Bob Dylan, de Sabina, de Aute y de Maritrini, que es la que has traído. que es la cantautora de la que vamos a hablar ahora mismo, porque aunque hemos dicho, aunque el título no es exactamente igual, pero sí está inspirado en Maritrini, y que, bueno, realmente no está inspirado en Maritrini, sino que realmente está inspirado más en una canción de Bob Dylan, que años después hizo una versión Joaquín Sabina, pero también en el libro la propia trama lo dice, que hay que reivindicar algún tipo de cantautoras que había en los años 60, los 70 española, como podía ser Rosa León o como podía ser la propia Maritrini. Las conocemos por determinadas cosas, pero fueron unas grandes cantautoras y unas abanderadas de su tiempo. Así que lo único que me queda es pues, deciros la autora. No sé si sabéis quién es la autora de ese libro. No, ¿quién es? Ni idea, ¿no? No sé, no serás tú. Efectivamente, la autora es la señora Raquel Escario Castillo. Muy Aquí bien, tengo muy bien. el libro. Para los que lo vean, sé que es en YouTube. Muy bien. Aquí aparezco yo. Muy bien. Estaba yo pensando incluso, digo, le voy a dar luego unos minutillos para que nos hable de la próxima obra. Pero ya lo has hecho tú. Te escucho fatal, aunque sí que yo sigo. Sí, de Como decía, está en Amazon Kindle. Y nada, pero yo no he venido a hablar de mis libros, yo he venido a que escuchéis música. Y sin más, pues eso, quería que escuchéis esta canción de Maritrini, Esta no soy yo, que es una canción muy valiente, muy reivindicativa y que transmite el mensaje de que las mujeres somos libres y tenemos el derecho y el deber de ser lo que queramos, sin imposturas y sin tener por qué cumplir las expectativas y los deseos de los hombres ni de la sociedad imperante. Así que, cuando queráis, pues podemos escuchar. Adelante. La escuchamos. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas. Encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día
y abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Los libros viven cuando los cantas. Bueno, pues hemos tenido la canción y bueno, muchas gracias por esta conexión. Muchas gracias y nada, nos escuchamos en un par de semanitas. Así es. Venga, hasta Saludos a pronto. todos. Bueno, continuamos con el programa. Ahora tenemos aquí, Roberto, te hacemos esperar un poquito. Oh, nada, no hay problema. Ha sido ilusionante y encantado de haber escuchado a la compañera y sobre todo la canción que nos ha traído la gran Maritrini. Sí. Eso es siempre bienvenido. Bienvenido, y tanto, y tanto. Bueno, entramos un poco en la sección de la agenda. Vamos a contar algunas cositas que vamos a hacer con el colectivo malagueño de escritores, que últimamente estamos muy metidos en el tema de ir a los barrios y conectar con los vecinos de Málaga y no quedarnos en el centro ni ser elitistas, ¿no? En un momento determinado, sino estar cercanos a todo el mundo. Y próximamente tenemos 2 encuentros, uno el sábado 15 de junio, que es una jornada de convivencia con la Asociación de Vecinos Tir Paula. Eso va a ser en el Jardín de las Palmeras, junto al Parque del Oeste, calle Francisco Pacheco 3, y va a haber actuaciones musicales y mercadillo literario. También estamos preparando otro encuentro también en la barriada de Santa Paula, en esta ocasión para el 22 de junio de 2024. Bueno, y estamos trabajando con los vecinos de la zona para que haya un encuentro pues, realmente bonito e interesante. Y ahora vamos a hablaros de una presentación que se va a realizar el próximo miércoles 19 de junio de 2024 en el MUPAM, en el Museo de Málaga, y al ladito de lo que era la Coracha y el Hospital Noble, la rotonda de Torrijos. Está la Fuente de las Tres Gracias y tal, para el que no se sitúe, que es la presentación del libro Mi alma es tu cama deshecha, de nuestra compañera Librada Olivares. Os leo un poquito la sinopsis y ahora hablamos con ella a ver qué nos vamos a encontrar ahí. Y es que Hana, una española enamorada de Japón y sus samuráis, se marcha a Sumago, un pueblo de la antigua ruta Nakasendo, buscando el equilibrio perdido y la paz que tanto anhela. En medio de estos exuberantes y ancestrales paisajes, Hana se encontrará con Kenji, un misterioso japonés con una historia intrigante, descendiente de una lejana casta de samuráis, y su vida comenzará a cambiar. A medida que Hana y Kenji comparten su historia, surgirá una apasionante historia entre ellos, haciendo que descubran sentimientos desconocidos hasta el momento para ambos. Algo que no será fácil. Bueno, tenemos aquí hemos conectado con Librado Olivares. Yo se me ha hecho la lengua un trapo y ligado el taco. Así que mejor me nos cuentas tú. Te has puesto nervioso. Sí. Además, sabiendo un poco la temática, es para ponerse nervioso. Pero bueno, ya eso me lo cuentas tú y nos especifica también la hora, que es importante que nos vamos a encontrar allí y qué va a pasar en esa presentación. Bueno, pues es la presentación de mi libro. Bueno, mi libro lleva ya unos cuantos meses en la calle. Lo que pasa que bueno, que había esperado un poco para presentarlo y bueno, eso, he conseguido este sitio que para mí es especial, ¿no? Quería que fuera en el centro de Málaga, no quería que fuera así nada como muy lejano, que fuera un sitio donde todo el mundo puede tenga facilidad para llegar y bueno, me pareció que era un sitio espectacular. Me han dado esa fecha y bueno, quiero estar con mi gente, con mis amigos, con la gente que yo quiero estar y ya está. Y estaré ahí el día 19 a las 7 de la tarde, pues presentando a Hana y a Kenji y a mi libro, que espero que a todo el mundo le guste mucho. Yo lo he escrito con muchísima ilusión. Nunca me he metido en estos berenjenales porque no es mi profesión,
pero me ha encantado la experiencia, la verdad. Y estoy muy contenta. Pues nada, hay que decir que de temática erótica, ¿no? Erótica, sí. Erótica, pero pero como te comenté ya en su momento, no es la típica novela del empresario multimillonario con las chicas pobres, el CEO con la secretaria, no. Como tú ya has explicado, pues bueno, eso es. Hanna es una andaluza de Málaga, concretamente enamorada de Japón, y que conoce a un japonés en la ruta Nakasendo. Ahí se ve que bueno, que yo soy una enamorada de Japón, y entonces ahí yo pues bueno, transmito un poco lo que es mi pasión por Japón, ¿no? Y entonces una historia, es verdad que es muy erótica, tiene momentos muy pasionales, pero no tiene nada que ver con lo que yo hasta ahora había leído de las novelas eróticas, que tampoco es que yo sea muy apasionada de novelas eróticas, pero no tiene nada que ver, pues eso, ni con las 50 sombras de Grey, ni con nada así que se le parezca, ¿no? Y entonces yo creo que me ha quedado así como muy bonita. Me ha quedado una novela muy simpática. Muy bien. Simpática. Pues nada, que vaya muy bien la presentación. Y invitamos Espero a que todo sí, el que sí. mundo a asistir y a disfrutar de tu libro. Muchas gracias. A ti siempre. Venga, pues nada, saludos. Venga, hasta luego. Bueno, pues Roberto, creo que no hemos comido el tiempo del cuestionario, así que casi prefiero que me cuentes tus proyectos futuros. Bueno, mi proyecto futuro es, ante todo, es seguir creando. Cancelar varias cosas que tengo empezadas y hacer, y lógicamente que vayan todo lo mejor posible. Tengo un proyecto que aún no lo he comenzado, pero que tengo mucha ilusión con él, y es entrar un poco en el tema epistolar. Es un estilo interesante también. Bueno, yo pienso cartearme con unos cuantos personajes admirados por mí. Sí. Interesante. Pues léenos un poema para terminar. Pues, y cerramos con emociones bonitas, ¿no? Sí, en realidad el libro es... Se está resistiendo. Es que no tenía... Con la verdad por delante. Vamos allá. Pesar que me lleva al aire, allí por donde el camino termina, cargado del equipaje de fracasos y alegrías conseguidas. Fuerte peso en mi cabeza del compromiso entregado en la vida. Algunos, según ideas, dan vacuas palabrerías, con egos falseando la verdad en el coro que confían. Manifestación confusa, al inicio, es pasar del blanco al negro por posición de interés, sin la verdad requerida. Malos demonios que viven en ellos y el veneno que vomitan. Falsos dioses presumidos de una muy larga salida, equivoca con malicia a su entorno, imponiendo su perfidia, en terrenos abonados, en ganas y voluntades perdidas. No sé los días que faltan hasta el fin de mi destino. Cubierto, abrigado y buena capa, yo rondaré mi camino, siempre con mi cara al viento, aunque azote, asumiré mi destino. Así es, así debe ser, ¿no? Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Siempre a ti. Por tu verso, por tu poema, por tu libro y por esa verdad que contienes, ¿no? Siempre a ti, y muchas gracias por darme esta oportunidad de llegar a la gente, a tus oyentes y en este momento tan bueno. Pues sí, así es.
Pues nada, hasta aquí un programa más de Este libro está muy vivo. Despedimos a nuestro invitado, a Roberto, con el que hemos disfrutado mucho, a nuestro jefe y piloto Paco Carbonell, que lo tenemos hoy más atareado que nunca, yo creo. Y nada, y de todos vosotros, hasta el próximo programa, como ha dicho también nuestra compañera Raquel en 15 Digital. Muchas gracias por todo. Nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, buscando Este libro está muy vivo, también en el canal de YouTube de Color Comunitaria, donde podéis ver ya esta entrevista en pocos minutos, y a través de la web y las redes sociales del colectivo malagueño de escritores, la web, las 3 cmeescritores.com. Nos escuchamos dentro de 15 días aquí en Color Comunitaria. Mientras tanto, felices lecturas para todos. Hasta aquí, este libro está muy vivo. Lo hemos pasado estupendo mostrándote que un libro no es un objeto estático. Para que los libros estén todavía más vivos, contacta con nosotros en Instagram o Facebook buscando Este libro está muy vivo. Sigue disfrutando de la radio. Sigue disfrutando de Onda Color.